Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Ya estamos aquí en Comic Cueva en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y están súper cordialmente invitados a darse un rol para adquirir todo tipo de coleccionables, desde tarjetas, revistas, juguetes promocionales y un montón de cosillas más. Y pues estaba yo haciendo un video, precisamente estaba haciendo este video relacionado con el tema, con este dicho que tenemos en México que dice: más vale pájaro en mano que ciento volando. Y estábamos hablando acerca de precisamente de no exceder sus presupuestos a la hora de adquirir figuras. Nada más que estábamos haciendo el video y a la mitad justamente me tocaron, y pues ahora sí que, como dicen aquí, el cliente siempre va a ser primero, siempre estamos gustosos de recibirlos, y ahora sí que dije, vamos a atender al cliente y ya luego volvemos a este videuco para pues, terminarlo y contar acerca de esta situación. Y es que nada más apropiado que unas tarjetas, porque precisamente yo estaba comentando que pasa mucho en el mundo de las tarjetas, ¿no? Que pasaba mucho que cuando, por ejemplo, yo estaba comprando tarjetas, pues decidí primero que nada entrarle a las tarjetas que más me gustaban a mí por suerte, que en este caso fue el juego de mitos y leyendas. Hablo de este tiempo cuando se juega mucho TCG, ¿no? Estoy hablando de la década del 2000 por ahí. Ahora todavía se hace, ¿no? Pero en aquel tiempo se hacía mucho más, ¿no? Entonces yo le entré a estas tarjetas. Entonces yo veía que lo que hacían la gente, por ejemplo, en Yugi, es que gastaban y gastaban y gastaban en cajas y cajas y cajas y cajas de tarjetas, que en aquel tiempo una caja de Yugi costaba algo así como 1500, 1700, 1800 pesos. Ahorita ya una caja de Yugi ya te cuesta sin problema 2500, 3500 pesos, ¿no? Entonces ellos compraban cajas y cajas y cajas para conseguir cartas para hacer un deck y hacían un único deck. Todo lo demás lo remataban para sacarle algo de ganancia. Y hagan de cuenta que lo que pasaba es que llegaban las cartas nuevas para hacer otro deck. Hagan de cuenta que Yugi tiene un ciclo medio interesante, porque cada año sale una nueva lista de prohibidas, y generalmente es una lista muy mañosa, porque lo que hacen es que cuando sale el deck que es el campeón mundial, se prohíben muchas cartas de ese deck para que ya no necesites seguir reteniendo ese deck y vuelvas a gastar en cartas nuevas, ¿no? Entonces, a cada rato los jugadores de Yugi estaban vendiendo su deck para comprarse otro deck nuevo, y vendían sus cartas para comprarse otro deck nuevo. Entonces, vendían y vendían y vendían, y gastaban y gastaban y gastaban, y solamente mantenían un solo deck. Yo, en cambio, lo que hacía era que me hice de un juego que yo sentía que estaba dentro de mi economía, que en este caso era Mitos. Me compraba mis cajas de tarjetas y separaba unas tarjetas para coleccionar, separaba otras tarjetas para mi deck, y ya lo que me sobraba lo cambiaba o me servía para hacer cambios con mis amigos, o las vendía simplemente para seguir dándole vuelta al asunto, ¿no? Entonces, conforme iba pasando el tiempo, lo que pasaba es que, pues, obviamente también en Mitos y Leyendas existía el rote de bloques y llegaban nuevas ediciones de tarjetas que mejoraban el deck. Entonces yo iba metiéndole nuevas tarjetas al deck, pero pues con todas las tarjetas que alguna vez me sirvieron para jugar y que yo les tenía algún aprecio sentimental, pues las iba guardando en una colección. De tal forma que empecé a hacer muchas colecciones de tarjetas de Mitos y Leyendas. Hice mi colección de tarjetas que antes usaba en mis mazos. Hice mi colección de tarjetas de chicas. Hice mi colección de tarjetas de dragones. Y así iba haciendo muchas colecciones de tarjetas. Entonces llegó un punto en el que otra vez ya tenía tantas tarjetas en esas colecciones que dije, bueno, ¿para qué las tengo si el chiste es jugar, no? Entonces, con el paso del rote de bloques, empecé a hacer decks. Por ejemplo, en algún momento, se llama rote de bloques porque se supone que llegan nuevas ediciones, entonces dejan de estar funcionales las ediciones pasadas, y entonces esas ediciones ya no se pueden jugar. Entonces, pues a la gente, la neta, no le gustaba ese formato de juego. Entonces lo que hacía mucho es que pues jugamos un formato extendido. Entonces yo tenía mi deck en formato extendido que usaba cartas de todas las ediciones, pero también tenía un formato en el formato de Imperio, que así le llamábamos al formato en el que se estaban rotando bloques. Entonces ya tenía dos mazos, ¿no? Uno para el juego casual y uno para juego exclusivamente de lo nuevo, ¿no? Pero también luego me sobraban muchas cartas de ediciones pasadas, y llegó un punto en el que me sobraban tantas tarjetas de una sola edición, por ejemplo Espada Sagrada, que hablaba de la mitología del rey Arturo, que dije, ya se me voy a hacer un deck con todos mis sobrantes de Espada Sagrada y voy a tener un deck de Espada Sagrada, ¿no? Simplemente por el gusto, ¿no? Porque me puedo
permitir seguir comprando cartas y como estas me gustan, pues ya las retengo, las guardo y pues es una forma de seguir jugando con las cartas viejitas, a lo mejor con los chicos que apenas están empezando o a lo mejor con otras personas que gusten de la edición de Espada Sagrada o a lo mejor con gente que a lo mejor no tenga decks tan poderosos. Entonces yo me divertía siempre porque pues no tenía que estar manchándome con la gente jugando siempre con el deck más fuerte, sino que jugaba con estos decks y yo a la vez aprendía nuevas estrategias con las cartas y pues me divertía, ¿no? Entonces empecé a tener primero mi deck de Espada Sagrada, luego tuve mi deck de Hijos de Daná, luego tuve mi deck de Reino de Acero, luego mi deck de Guerrero Jaguar, y conforme iban saliendo las ediciones yo iba armando decks de todos mis sobrantes. Yo seguía comprando mis cartitas, yo seguía quedándome las que me gustaban, yo seguía alimentando mis decks principales, pero siempre el sobrante me servía para armarme unos decks secundarios, ¿no? Y yo seguía vendiendo las cartas. El punto es que llegué a un punto en el que de repente tenía a mi compa que jugaba Yugi, no nos habíamos visto en un año y él me decía, ¿y cuántos mazos tienes? Me preguntaba a mí, le digo, pues yo tengo como unos 15 mazos, ¿no? Yo decía en aquel tiempo, ¿no? Y él me decía, ¿15 mazos? Le dije, no manches, yo nada más tengo 2. Y le digo, pues sí, le digo, es que te la pasas. Yo le decía, es que te la pasas vendiendo las cartas. ¿Por qué? Porque compraba cartas tan caras, porque las cartas de Yugi sí llegaban a ser tan caras que a lo mejor una sola carta costaba lo de una caja, costaba 1500. Entonces, llegaban a ser tan caras que es lo que les digo, él se la pasaba vendiendo sus cartas viejas para comprarse cartas nuevas y pues ya nada más tenía un deck. Entonces a lo mejor uno me dice, bueno, pues es que eso es lo más práctico, ¿no? Nada más tener un deck funcional. Pues sí, pero pues es que son 10 años de gastar en cartas. Pasaron 15 años, te conocí a gente que 15 años se la pasaron gastando en cartas y nada más tenían un deck. Entonces yo decía, oye, pues aquí como que hay mucha fuga de dinero, ¿no? Sí sé que sí sé que lo disfrutas y todo, pero es que gastas y gastas y gastas y sigues con lo mismo. Entonces es lo que les digo, así es importante aprender hasta dónde debes de gastar, a no desfalcarte, pues para que puedas ir guardando cosas que te gusten, ¿no? Gastando y teniendo cosas que te gusten. Yo también, durante ese tiempo, pues yo también iba gastando en cartas nuevas, pero pues lo que les digo, de acuerdo a mi presupuesto, entonces nunca me vi tan contra la espada y la pared, porque ellos sí estaban contra la espada y la pared, o sea, eran tan caras las cartas que tenían que comprar para ser competitivos en el juego, que tenían que vender literalmente todo lo que tenían para comprarse cajas de sobres nuevos de Yugi, y no nada más las cartas de Yugi, a veces terminaban vendiendo sus figuras, a veces terminaban vendiendo sus tenis, sus consolas de videojuegos para seguir gastando en Yugi. En cambio, yo me compraba estas cartas en un juego de acuerdo a mi economía, y pues yo seguía gastando en las cajas, pero de las nuevas ediciones, pero lo que les digo, yo iba reteniendo todo lo que me gustaba, no tenía la necesidad de venderlo porque no me desfalcaba. Entonces, al final de mi vida útil, de este tiempo que yo dediqué de verdad a jugar cartas, digamos que yo estuve jugando cartas así, digamos que como pasatiempo fuerte en mi vida, en donde como yo tenía una tienda de coleccionables que vendía cartas y allí organizábamos torneos, pues yo lo practicaba constantemente y lo jugaba, y luego me tocaba yo ir a torneos intertiendas y luego yo iba a torneos a nivel regional y me tocó ir a torneos a nivel nacional. Entonces pues yo diría que estuve muy activo en el juego de las cartas como desde el año 2000 aproximadamente, hasta como el año, digamos, cuando acabó Mitos, que fue como en el 2009, luego volví en el 2012, como hasta el 2013 estuve muy activo en esto de jugar cartas. Del 2000 al 2013, o sea, 13 años de mi vida yo estoy muy activo jugando TCGs, y ahora sigo coleccionándolos y de repente los juego de forma incidental. Pero ya sigo comprando cartas, pero así de poco a poquito, de muy poco a poquito, ya nomás es muy incidental cuando compro tarjetas, ¿no? Para mis colecciones de ese juego en particular. Pero ese tiempo que yo estuve amasando cartas, que yo estuve guardando, nunca me desfalqué y llegué a juntar, tengo aproximadamente como poquito más de 100 mazos de mitos y leyendas de esos 13 años que estuve juntando cartas, sin desfalcarme, simplemente guardando las cartitas que me iban sobrando de mis decks. Imagínense, nada más de las obras de las cartas de mis decks principales logré armar 100 mazos entonces al final. Entonces, y tengo gente que pasó 15 años, pasó 13 años jugando Yu-Gi-Oh! Y le digo, ¿y cuántos mazos pudiste juntar? No, pues uno. Entonces dices, no, pues creo que sí te desfalcabas mucho. Entonces la idea de este video es precisamente contarles un poquito la experiencia y evitar que ustedes terminen desfalcándose, ¿no? Porque si hay gente que dice, con tal de comprar Hot Toys, a lo mejor
gasto más de lo que tengo permitido o lo que sería sano para mis finanzas gastar en X tiempo. Entonces, si llegas a hacer una colección de Hot Toys, a lo mejor muy chida, no sé, pues estoy pensando 10, 15 juguetes de Hot Toys, pero nada más puedes retener esa colección 1 año o 2 años antes de que se te desfalques completamente, ya no puedas comprarlo. Y bueno, de hecho tengo un ejemplo muy claro con una persona, no con Hot Toys, sino conocí una persona que compraba Meat-Cloth EX de Caballeros del Zodíaco. Entonces hagan de cuenta que lo que hizo fue que vendió todas sus figuras vintage para comprarse puras figuras de Meat-Cloth. Se gastó todas las figuras, vendió todas sus figuras de Meat-Cloth para comprarse figuras de Meat-Cloth EX. Y las figuras de Meat-Cloth EX eran caras, entonces llegó a amasar una gran cantidad de figuras de Meat-Cloth EX, pero llegó un punto en el que se desfalcó completamente. Entonces no solamente ya no pudo comprar figuras nuevas de Meat-Cloth EX, sino que ya no pudo retener dentro de su colección las figuras de Meat-Cloth que él ya tenía. Entonces, con el paso del tiempo, incluso terminó vendiéndolas todas porque sacó un coche, entonces le alcanzó para el enganche del coche, pero se iba atrasando con las mensualidades, entonces tuvo que empezar a vender todas sus figuras de Meat-Cloth EX para poder pagar las mensualidades del coche. Entonces digo, aguas con eso, porque al final perdió toda su colección de figuras de Meat-Cloth, no para pagar un coche, sino que terminó vendiendo toda su colección de figuras Meat-Cloth para pagar solo algunas mensualidades de su coche. Y ya cuando él ya tuvo su coche, ya que fue suyo pasados unos años, pues ya su coche ya había devaluado más de la mitad de su valor, ¿no? Entonces le digo a mi compa, creo que no fue un buen business, ¿no? Porque digo, si vas a sacar un coche, hay que entender que las mensualidades, pues si son caras, los pagos mensuales, entonces solamente debes de sacar un coche cuando tu economía te permita pagar las mensualidades del coche y pues poder tener una vida sana, una vida placentera, más allá de gastarte todo tu dinero en tus responsabilidades que te tienes que gastar y luego pagar el coche, ¿no? Entonces es una situación así. Y luego está la situación de que pues también pasa con las figuras. Si vas a comprar figuras caras, pues que sean figuras que digas, mira, mejor las compro de poco a poquito para que no representen un problema en mi economía y me las pueda quedar a perpetuidad o mucho tiempo. Y no de decir gasto. Tengo la colección 1 año, la presumo y ya luego la tengo que vender toda porque ya no me alcanza el dinero para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, siempre es importantísimo llegar a ese punto medio en la economía, en donde uno, si vas a vender cosas de tu colección, insisto, sea porque tú quieres venderla, porque tú dices, ya me cansé, estas figuras ya no me llenan, ya encontré mejores, ya encontré a dónde reenfocarme, o alguien me ofrece un buen precio, pero que no tengas que vender porque digas, ¿sabes qué? Ya no me alcanza el dinero y ahora tengo que hacer tengo que vender porque pues ya no me queda de otra, ¿no? Y al final te quedes, dicen en México, pues es eso, con pájaro, con ciento volando, ¿no? A veces es mejor tener en tu mano, es lo que quiere decir ese dicho de más vale pájaro en mano que ciento volando, más vale tener cosas seguras contigo, aunque sean pocas, que tener muchas cosas inciertas que puedes tener o no tener o que puedes perder en cualquier momento. Pero ustedes díganme qué opinan. Seguimos aquí en Comic Cueva y nos vemos en otro video.